¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, voy a hacer un repasillo general. Entonces, lo que estamos viendo son conceptos... Uy, no comparto la pantalla, no me van a ver. Esperen que vamos a Zoom, tengo 10 millones de cosas acá. Comparto pantalla. Acá. Lo que estamos viendo son diferentes conceptos de la tipografía de manera muy general. El primero que vimos es la diferencia entre la distancia entre las letras, la distancia entre las palabras y la distancia entre los renglones. Lo segundo que estamos viendo es la morfología de las letras. Tenemos letras que son redondeadas o que tienen formas curvas y letras que son rectas. Con ese juego jugamos con lo que se llama el kerning, que es la distancia interna de cada letra. Bien. Ahora lo que estamos viendo son los tres ejes que definen una tipografía, que es la altura de las minúsculas, la altura de las mayúsculas y la altura de los bastones ascendentes, palito para arriba, y los bastones descendentes, que son los palitos para abajo. ¿Hasta acá está claro? Sí, sí, sí. Bien. Estos son conceptos generales. Y de nuevo repito, si ustedes toman las tipografías como están y las utilizan, no pasa nada, porque la mayoría ya están ajustadas. Ahora, el problema es cuando ustedes quieren hacer modificaciones o logotipos o símbolos utilizando tipografía y vayan a modificar esto. ¿Por qué? Porque la legibilidad de ese logo, de ese símbolo, de eso lo que sea, va a depender de estas reglas que yo les estoy nombrando. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si nosotros nos fijamos en nuestro amigo, esta es una tipografía que se llama Madame. Y esta tipografía Madame tiene un error. El que la descubra, le doy un chupetín mágico. Que se superponen las letras, por ejemplo, ahí en país, como que la A toca la P. Bien, ¿cómo se llama eso? Eso se llama ligadura. Las ligaduras se dan solamente en las cursivas. ¿Por qué? Porque las cursivas están ligadas, enganchadas. Entonces, hay un palito, que se llama ligadura, que las une. Bien, ¿quién dijo eso? Acá, Mansur, Milena. Mansur, bien. En realidad, si bien a mí no me gusta cómo están trabajadas las ligaduras, es una característica de la cursiva. Sí, es cuestionable. Por ejemplo, esta ligadura para mí tendría que ser tapada por el agujerito de la P que le vamos a decir off. O sea, esto tendría que ser ahí. Lo voy a hacer muy crotamente, pero bueno, en realidad lo tendría que recortar. Pero yo tendría que tener la ligadura ahí. Tomar ese espacio y taparlo con, a ver si, espera, sus cabezas no me dejan ver. Acá. ¿Sí? La ligadura tendría que llegar hasta ahí. Tendría que estar tapada. No se tendría que ver. ¿Se ve? Porque justamente la ligadura lo que está ligando no es el agujerito, sino es la unión entre la P y la A. Bien. Bueno, sí. Yo les quería marcar otra cosa. Se ganó el chupetín mágico, algún día lo va a hacer. No, hay otro error más grave y más grosero en esta frase con esta tipografía. Fíjense bien. La R está superando el límite de la... Las minúsculas no, mantienen el mismo límite. Exactamente eso. Ay. Exacto, se ve en la R. Bien, sí, sí. Alcanza casi la altura de la mayúscula. Tendríamos que ver justamente acá
está casi a la altura. La R está casi a la altura de los bastones ascendentes. No llega, si me fijo, voy a hacer mi truco de la transparencia. No creo que, ven, no llega. Pero está casi a la altura de los bastones ascendentes. ¿Se ve ahí? Bien. También, ese está muy perceptivo. No, ese no es el error que yo les quería marcar. Pero también. No, la otra que veo que falta la ligadura de la mayúscula, en realidad viéndolo desde el lado caligráfico. No, las mayúsculas, la mayoría, en estos casos no tienen ligadura. No enlazan. No. Claro. La mayúscula queda por fuera. No, hay otro error. Sí, sí. A ver. Y quizás que es una tipografía que no va para un texto tan largo, ¿no? Porque genera como un... No, lo puedo usar. O sea, en este nivel de texto, o sea, como un copete, sí, y en este tamaño también. Quizás el problema va a ser cuando yo haga esto. Yo lo achico ahí, no voy a ver, y en esta tipografía, si yo achico ahí, lo sigo viendo. Pero no, tiene que ver con los espacios, a ver quién se da cuenta. Miren. ¿La M y la A? La M y la A le falta la ligadura. No. Miren de nuevo. Puede ser la palabra del con plata, ahí, que está muy cerca, la mayúscula. Exactamente. Está mal resuelto el espacio entre palabras. Ahora. Mira vos. Pero, a ver. Sí, el que dijo pero. Desarrolle. Sí, no importa. O sea, esto, a ver, esta primera clase es una aproximación a la tipografía. Justamente lo que nos va a permitir es ir reconociendo y ir viendo estas cuestiones. ¿Cuál es el problema? Lo primero que yo voy a hacer es establecer a ver si el tamaño es fijo. ¿Sí? O sea, yo dije que el tamaño entre letras, entre palabras, perdón, era fijo. Bien. Tomo ahí, más o menos está bien. O sea, hay algunas diferencias, pero vamos a aplicarlo a la morfología. Más o menos está bien. Más o menos está bien. O sea, el ancho es más o menos parecido. Teniendo en cuenta que esta tipografía es cursiva, entonces, pero si me fijo, no hay espacio. Están muy cerca los caracteres. Esto tendría que estar mucho más corrido. Tendría que estar, y permítanme, ahí. ¿Se entiende? No hay diferencia entre, y no es esta la distancia. Yo le hice un espacio de más, a lo croto no lo ajusté. O sea, pero ¿qué pasa? No están bien resueltos los espacios entre las letras de acuerdo a los caracteres. ¿Por qué? Por un error del tipógrafo o del diseñador que hizo esto. Van a decir, no, pero fíjate porque acá hay un palito. No. A simple vista yo me doy cuenta que en Mar del Plata parece que no tuviera espacio, o sea, del Plata no tuviera espacio, y todas las demás palabras, ya sean mayúsculas o minúsculas, hay un espacio menor o quizás justamente forzado por la morfología de las letras, pero yo leo las palabras individuales. ¿Eso queda claro? Sí. Bien. Entonces, ¿qué significa? Y significa que si yo quiero usar esta tipografía porque me gustó, porque lo que sea, voy a tener que hacer una corrección. Y vamos a pasar ahora a herramientas de corrección dentro de Corel. ¿Estamos todos listos? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bien. Ahora ya nos vamos a meter con las herramientas de Corel. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿todos tienen una frase con tres renglones? ¿Sí? Perfecto. Bien, miren esto. Van a tomar la letra, o sea, la frase, van a ir a la herramienta forma que ustedes utilizan para manejar los nodos y van a ver que aparecen dos simbolitos. Un simbolito acá, y voy a borrar esto.
y un simbolito acá. Solamente cuando ustedes utilizan la herramienta forma. Simbolito acá, simbolito acá. ¿Lo ven? Estos dos simbolitos son justamente para ajustar el tracking y el interlitrar. El de arriba maneja la distancia entre los renglones de manera automática y respetando siempre la misma altura. Y el de la derecha ajusta el tamaño entre las letras. ¿Se ve? Sí, sí. Ahora, fíjense esto. ¿Qué pasa con las cursivas? ¿Se ve ahí? Se ¿Qué es lo que se separan, modifica? pierden el enlace. Claro, justamente ahí vemos cómo están construidas las ligaduras. Y nos damos cuenta que la ligadura de la S es bastante fea, la ligadura de la P es bastante fea, y la ligadura de la O es bastante fea. ¿Por qué es bastante fea? Porque justamente no respetaron esto de incorporar la ligadura al bastón de la letra. Fíjense que el bastón en este caso está inclinado, o sea, todas las letras están como en itálica, están inclinadas hacia la derecha. Ahora, como justamente la P y la S tienen una morfología diferente, no tienen este bastón grueso acá, tuvo que hacer esa chanchada de ponerles. Bien, ahora, obviamente esto es una modificación que yo lo voy a usar a veces cuando tenga mucha distancia entre las letras. Vamos a cambiar esto y lo vamos a usar en una imprenta. Voy a utilizar otra tipografía. Acá no voy a elegir una tipografía específica. Voy a tomar y les voy a mostrar justamente ejemplos de distintos o sea, de tracking, distintos distancias entre los renglones. Van a ver que acá, acá y acá son distintos. Miren las tres. ¿Se ve? Sí. Voy a achicarlo así, queda todo en el plano blanco porque si no, la estoy engañando. A ver ahí. Espérense. No veo nada. Ahí está. Fíjense que tenemos dos imprentas y una cursiva. Las dos imprentas, por más que morfológicamente son parecidas, o sea, la de abajo tiene como los remates redondeados, o sea, tiene como unas pequeñas curvas, y la de arriba es una futura, o sea, una rectilínea. Fíjense que el espacio entre renglones de la de abajo es mucho menor. ¿Se ve? Ahora, ¿por qué se da eso? Porque en realidad hay una regla que es la distancia entre los renglones tiene que ser justo para que entre un bastón descendente y un bastón ascendente y no se toquen. ¿Cómo sería esto? Básicamente sería esto. Yo escribo la palabra tigre, que tiene un bastón descendente, ¿no? O sea, la G es un palito que baja. Tigre con P, plomizo. Tengo dos bastones descendentes, la G y la P. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Bien. Sí, sí. López me va a tener que hacer así porque si no. Sí, sí. Bien. Y ahora voy a poner dos palabras que tengan bastones ascendentes. Por ejemplo, voy a poner abanico y voy a poner dulce. Si ustedes se fijan, yo tengo la distancia entre los bastones descendentes, que sería la G. Lo voy a poner en transparencia, así se nota. ¿Se ve ahí? Sí.
Y después voy a tener la distancia entre los bastones ascendentes. Sería la B, la D y la L. ¿Se ve que no se tocan? Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque justamente hay una regla del diseño, o básicamente, ¿no?, que yo tengo que tener espacio entre los bastones para reconocer los caracteres individuales. Esto tiene que ver con el concepto de legibilidad, o sea, que yo lea las letras individuales. ¿Eso queda claro? Sí. O sea, con esta distancia yo puedo ver y no se me juntan. Ahora, vamos al ejemplo de abajo. Voy a fijar qué tipografía es. No puedo creer. Mayandra. Claro, para comparar tengo que poner la misma palabra en esta tipografía. Voy a duplicar Ay, no. y voy a elegir la Mayandra. Tengan en cuenta que... Ahí está. Bien, y ahora nos vamos a fijar. Ahí. Y ahí. Fíjense que conserva el mismo tamaño. ¿Lo ven? La distancia es exactamente la misma. Ahora, y acá está el problema. Sí. Cuando yo quiera tocar el interlineado porque quiero que estén más juntas, voy a producir esto. Voy a la herramienta forma, voy acá y ajusto. ¿Se ve ahí? Claro, yo no tengo que tomar como la distancia entre los renglones esa, que sería entre la línea de las minúsculas y los bastones ascendentes. Tengo que tomar la distancia entre los bastones ascendentes y los ascendentes. ¿Eso queda claro? Sí. Porque si no, se produce esto. Se produce Sí, sí, claro. la fusión. Es, No. parece, El choque medio, entre letras. A vos. parece medio plomo, parece medio embole, pero tiene que ver justamente con la legibilidad. Entonces, ¿qué significa? Que las letras o las tipografías por defecto ya vienen ajustadas. Están ajustadas para que no pase eso, para que no se toque acá y para que no se toque acá. ¿Eso queda claro? Bien. Algunas tipografías no están ajustadas. ¿Por qué? Porque las hizo Juancito el Manquito. Juancito el Manquito es alguien que sabe usar una computadora, pero que nunca tuvo una clase de tipografía. Entonces, es muy bonito acomodar letras, pero tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. O sea, tenemos que respetar, esperen que no puedo ir porque el maldito Zoom me tapa. ¿Por qué me sale este? ¿Ustedes ven esta barra de Zoom o la estoy viendo yo? No, creo que la estoy viendo yo. ¿O a la barra superior? Sí. Sí, la veo, la de arriba se ve. Bien, entonces ahora vamos a buscar otra tipografía. Fíjense, ahora vamos a instalar tipografías y vamos a ver páginas para tomar prestadas tipografías. Yo les quiero mostrar el ejemplo cuando a veces hacemos una de fantasía. Bien, miren esa. Esa es una tipografía que se llama riffraff, que básicamente es una de display, es decir, no se utiliza para leer, porque yo no puedo leer un texto con esas letras porque me vuelvo loco, pero sí es para hacer títulos, logos, algún tipo de... Fíjense la distancia, es la misma. O sea, voy a usar mis barritas amarillitas y van a ver que hay un renglón entre el bastón descendente y el bastón ascendente. ¿Se ve? Sí. ¿Qué significa? Que no importa cómo sea la tipografía, pero esa regla se cumple, que es entre el bastón descendente y el bastón ascendente hay un renglón en blanco para que tengan aire. Ahora,
De nuevo, yo puedo, por cuestiones estéticas, decir, me gusta cómo se ve más así. Sí, está perfecto. Para un título, para un logo, para el nombre de una película, de un videoclip, de una banda, de lo que sea, no molesta esto. Porque no voy a leer un texto largo, solamente voy a leer este display. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, yo no puedo hacer un folleto que diga el uso de, no sé, las vacunas debe ser ordenado por un médico y una enfermera con esta tipografía, porque me vuelvo loco. Pero para un display, yo puedo modificar tanto la distancia entre los renglones como la distancia entre las letras. ¿Se ve eso? Bien. Ahora, esos dos botones están en todas las tipografías. El tema es que la distancia es fija. Si la tipografía está bien separada, como esta o como esta, cuando yo achique se va a achicar respetando el kerning. O sea, la distancia entre las rectas y las redondeadas se va a mantener. Ahora, si la letra está mal diseñada y la distancia esta está hecha cualquier cosa, como pasa acá, fíjense que cuando yo achique la distancia, hay letras que se van a comer antes. Fíjense ahí, ¿ven? Y miren el enlace entre entre la A y la R. ¿Qué pasa cuando yo achico? Ah, una porquería. ¿Por qué? Porque justamente esta tiene ligaduras. Y esas ligaduras compactan. Entonces, ¿este truco se puede hacer con todo? No, no se puede hacer con todo. Con las que están ligadas, no. Porque se van a dar cuenta que están ahí. Fíjense en la S también, de costera. ¿Ven? Y acá, sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque son imprenta. Y a lo sumo va a llegar un punto en donde se fusionen y no se lea. Pero si yo, por ejemplo, lo mantengo ahí, sigo leyendo. Por más que artificialmente yo achique la distancia. Ese es el truco que vimos en... esperen que bajo esto que no veo nada. En FedEx. En FedEx. Eso es básicamente eso. Achicar la distancia, pero por las características de la morfología y obviamente por los colores, todavía puedo leer cada letra individual. ¿Eso queda claro? Sí. Bien, entonces, cuando yo haga un logotipo y yo quiera jugar con las tipografías, tengo que tener en cuenta esos factores. O sea, tengo que tener en cuenta la legibilidad de la forma. Vamos a hacer, por ejemplo, me encarga una marca de, no sé, de perfume que se llama Prisma. Bien, perfecto, entonces yo pongo Prisma. ¿Estamos hasta ahí? Voy a buscar una tipografía. Sí. Busco una tipografía cualquiera. Y ahora vamos a ver cómo identificar tipografías. Voy a usar... vamos a dejar esto. Bien, ¿se ve ahí? Ahora, quiero jugar con las distancias. Digo, no, están muy largas las distancias. Vamos a hacer eso. Claro, la M, la A, la S, las puedo leer. Acá se me hace un empaste. ¿Se ve? Entonces yo ahí lo que tendría que hacer es ajustar individualmente cada letra. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Cómo? Fíjense que debajo de cada letra hay un cuadradito blanco. Ese cuadradito blanco lo que hace es mover individualmente. Entonces yo puedo poner el cuadradito de la A, el cuadradito de la M, el cuadradito de la S. ¿Se ve?
Y obviamente puedo mantenerlo apretado y moverlo libremente. Lo bajo. Lo bajo. Entonces, acá yo, por ejemplo, podría jugar con menos distancia, hasta ahí, y jugaría a bajar la S. Entonces ahí Profe, una consulta. sí, ¿Se puede usar una tipografía diferente para cada letra? sí. ¿O queda mal? A ver, que quede mal. Vamos a hacer eso. Yo voy a cambiar la M. Entonces marco la M, hago un barrido y elijo otra letra. Marco la S, hago un barrido, elijo otra letra. Marco la R, hago un barrido, elijo otra letra. ¿Queda bien? Y queda un espanto. Pero ¿O hay bueno, alguna regla para eso? lo que hay que tratar de elegir es letras que machen, vamos a decirlo así. O sea, letras que Similares. queden bien. Un truco es, por ejemplo, Claro. imprentas y cursivas, pero elegir dos. Entonces, ¿quién me está preguntando? Por ejemplo, yo podría hacer eso. Yo, Gabriela. Gabriela, bien. Marco. Uso esta. Marco. Uso esta. Marco. Uso esta. Entonces, cada una le doy una. O sea, cada una imprenta le pongo Pero Bien. ¿qué pasa? Intercalada. Claro, ¿ves que cambia el tamaño? Sí. Ahora lo que tendría que hacer es, lamentablemente, ajustar el tamaño de las imprentas para que ocupen la misma caja. O sea, y voy a usar mi cuadradito mágico. O sea, tengo que hacer esto. Ajustar esa altura para que no se note la diferencia. Entonces la M la tengo que bajar Sí. y la I la tengo que bajar. ¿Eso queda claro? Bien. Sí, ¿cómo la bajo? ¿Cómo la bajo? Bien, qué buena pregunta. Ahora, y esto para todos, ¿cómo estamos de tiempo? No. Yo ahora estoy haciendo todo con la herramienta tipografía, con la herramienta fuente. Es decir, las estoy viendo como fuente. ¿Qué significa? Que si yo quiero agregar más letras, prismas, lo puedo hacer. Si quiero cambiar el interletrado, el interlineado, lo puedo hacer. Ahora, para tocar individualmente los tamaños o modificar individualmente las formas, lo tengo que convertir a curva. Y cuando lo convierta a curva, chau letra. Ya no es un objeto, sino son nodos. ¿Eso queda claro? Entonces, si yo ya estoy decidido, y por ejemplo digo, bueno, me gusta esto, pero quiero ajustar los tamaños, voy a ir a objeto, convertir a curva, o control Q de queso. Me voy a fijar en cuando vaya a la herramienta forma, voy a ver los nodos. ¿Se ve? Y ahora sí puedo ajustar los tamaños. Voy a agarrar la M. Sí, sí. Pero fíjense, Todos son. tengo una sola palabra. ¿Qué tengo que hacer? Objeto, separar curva. Tengo que separar cada forma por separado. Ahora, ¿qué pasó ahí? Por un chupetín mágico. ¿Qué pasó? Que se separó el interior de la P, entonces por lo tanto queda todos como elementos independientes. Exacto. O sea, cuando vos separás curva, lo que te separa son los ojos y las formas internas. Entonces lo que hay que hacer es, antes de convertir a curva, separar por letra. Fíjense.
¿Cómo me doy cuenta si es un objeto o es una letra? Básicamente porque cuando la seleccione me va a aparecer Arial 24, cursiva, negrita. Cuando yo lo convierta a curva, control Q, cuando lo toque me va a aparecer línea de borde, giro, espejar. Es decir, me lo va a tomar como un objeto normal. ¿Eso queda claro? Y ¿Sí? una vez que lo convertís, Sí, una perfecto. vez que lo convertís a objeto, ya no se puede volver a convertir a texto. Ya No. Por eso, consejo de profe, siempre que vayan a hacer alguna modificación en un texto, duplicar, se lo guardan acá y prueban. Se mandan todas las macanas que quieren y si les salió mal o no funcionó o lo que sea, vuelven al texto. O sea, siempre tengan un backup, perdón que lo diga en inglés, pero bueno, como un resguardo de los proyectos que vayan armando. Porque muchas veces vamos a probar. A ver, yo trato en las clases, en estas clases por Zoom sobre todo, de no tener las cosas armadas con una tipografía, o sea, ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes vayan probando y justamente las cosas surjan. Es decir, capaz que ustedes no tienen esta misma tipografía que tengo yo, pero sí tienen una imprenta y una cursiva. Entonces no me sirve decir, solamente este ejemplo sirve si usás la helvética con la Bodoni. No. Es una prueba. Yo estoy como Gabriela, ¿no? Correa. ¿Se fue? ¿No me escucha? ¿Ah? Bueno. Gabriela Alfonso. Alfonso, perdón. No sé. Yo estoy poniendo una imprenta, una cursiva, una imprenta, una cursiva, una imprenta, una cursiva, y bien. Ahora, voy a probar de cambiar el tamaño. Y capaz que no me gusta cómo queda, o capaz que esta no es la tipografía que yo necesitaba. Vuelvo, y cambio, y busco otra. Yo no sé, una redondeada. Vuelvo a esta. Sí, o sea que mientras que coordinemos el diseño que quede parejo, no existe una regla que diga, no sé, como lo de los colores. No, a ver, vos estás rompiendo la regla. ¿Qué significa? Que vos estás haciendo un juego tipográfico. Ese juego tipográfico Sí. puede estar bueno o no. Claro. ¿De qué te vas a agarrar? Bueno, el primer truco o la primera recomendación, jugar con los anchos de las letras. Acá lo que a mí me llama la atención no solo es el tamaño, sino que esto se llama ancho variable o trazo variable, que es en algunas zonas la tipografía tiene, y lo voy a decir así, una zona gordita y una zona flaquita, o sea, el trazo es variable, porque generalmente esta tipografía está hecha con un pincel o con un plumín, es decir, apoyo, voy para arriba y bajo, no sé si alguna vez utilizaron una fuente, una pluma o un pincel, y la puntita, apoyo el pincel y se hace más grueso. Bien. Ahora, esto tiene lo que se llama un trazo regular, que significa que todo el trazo es del mismo grosor, que es más parecido a hacerlo con un fibrón, que tiene, o con una fibra que tiene el mismo ancho en toda la punta. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, se entiende. Sí, bien. Ahora, entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar el tamaño. ¿Cómo? Antes de convertirlo a curva, vamos a ir a objeto, separar texto artístico, ¿lo ven? Separar texto artístico. Esto lo que va a hacer es separar la palabra por letras. Me sale. Ahí tengo una letra, ahí tengo una letra, ahí tengo una letra. ¿Qué me va a permitir esto? Ajustar el tamaño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer a mi amigo Cartelín, voy a poner la altura de las letras y ahora voy a achicar el tamaño de la M. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con la I.
pero lo que me conviene es tomar el tamaño. Esta mide ahora 19,633. Bueno, voy a poner lo mismo. 19,6. ¿Por qué? Porque si no tengo que ir a mano y es harto. Ahí está. Y acá lo mismo. 19,633. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, yo le saqué la distancia porque los tomé individuales. Ahora tengo diferentes tamaños, tengo que ajustar yo. Y ahí estamos en problema. ¿Por qué? Porque tengo que usar las reglas del kernel, donde los bastones y los espacios negativos generan distintos espacios. Vamos a suponer, porque para no perder tiempo, pongo ahí. Mirá la diferencia entre eso y esto. ¿Se ve? Quiero que fijen sobre todo los espacios y cómo se lee la forma. Voy a borrar esto. P4. ¿Se ve ahí? ¿Ven cómo Sí, cuando yo ajusto los tamaños, lo leo como una unidad? Ahora, fíjense que la curvatura de la S hace que estas letras sean más grandes que mi M. No sé si se nota a simple vista, o sea, es más un efecto óptico, pero yo ajusté... más ancho parece. ¿Cómo? También Más parece ancho parece. Sí, porque esta tipografía es más ancha y es más redondeada. Entonces lo que yo tengo que hacer es básicamente ajustar, no acá, sino acá. Este palito tiene que llegar a la misma altura del palito, ¿no ven? Pero voy a tener ese problema. ¿Por qué? Porque las morfologías de las letras son distintas. Son letras construidas de forma diferente. Entonces, que macheen, o sea, que queden bien, va a llevar un trabajo. Quizá voy a tener que hacer que esta sea más finita. Bien. La I también. La I también. La I la tengo que llevar hasta acá, que es la línea de las minúsculas, y el punto quizás se me va a ir. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, ¿sabes qué? Le saco el punto. Objeto, convertir a curva, descombinar, y le borro el punto. Me manejo sin punto. Y capaz que el punto le hago un redondelito. O sea, cuando yo empiece a jugar con las letras, va a haber un montón de cosas que voy a tener que tener en cuenta. Ahora, si yo quiero usar las tipografías como bien de fábrica y decir, no, profe, esto es un quilombo, yo la verdad que voy a agarrar y le voy a poner prisma, voy a elegir una tipografía linda, por ejemplo esta, y le voy a pintar el puntito de rosa. Perfecto. Pero bueno, es otra cosa. O sea, acá estamos jugando ya con las tipografías, tratando de buscar un logo, tratando de buscar una idea, y acá es simplemente tomar la tipografía como está, ponerle, meterle un coso ahí, transparente, lo meto para atrás, y lo voy a inclinar. Listo, ya tengo un logo, lo cobro 100 pesos. No es lo mismo. ¿Entiendes? Ya. La búsqueda siempre va a llevar un trabajo, sobre todo cuando empiece a rebuscar. Ahora, ¿se puede hacer un montón de cosas? Sí, se pueden hacer un montón de cosas. Podés jugar con las mismas letras, le podés sacar, por ejemplo, algunas ligaduras, podés cortar la parte de abajo, que ya se corta. Sí. Bien. Cuando volvamos, lo que vamos a ver son algunas características